este video tutorial les voy a explicar cómo configurar la actividad asistencia. Como su nombre indica, esta actividad nos permite llevar a cabo el control de asistencia en las asignaturas a través del aula virtual. Para su configuración debemos seguir dos pasos. Primero, configurar la actividad y en segundo lugar, crear las sesiones. Para ello, estando en el aula virtual, activamos edición. Nos situamos en la sección en la que queremos crear la actividad y en añadir una actividad o recurso, seleccionamos entre las actividades la herramienta de asistencia. En la siguiente ventana, configuramos la actividad. Básicamente, con solo cumplimentar el título estaría, pero a continuación les presento cada uno de los apartados. En el campo nombre es un campo obligatorio y por defecto se cumplimenta con la palabra asistencia. Si quieren lo pueden completar o modificar, por ejemplo, asistencia a las clases. En el campo de descripción no es un campo obligatorio, pero siempre es recomendable indicar una breve descripción sobre la actividad, como la finalidad u orientaciones para su desarrollo. También podemos establecer la calificación, como en cualquier otra actividad del aula virtual. Por defecto está seleccionado tipo puntuación y calificación máximo un 10. Estos parámetros se pueden modificar. En ajustes comunes del módulo podremos indicar la disponibilidad y el modo de grupo. Y en restricciones de acceso, las condiciones de acceso a la actividad si fuera necesario. Por último, guardamos cambios. Como se puede apreciar, la actividad se ha creado en el aula virtual. Ahora debemos determinar las sesiones. Accedemos a través de asistencia y en esta ventana creamos las sesiones a través de la opción Añadir sesión. Además, nos encontramos otras opciones en la parte superior. Asistencia, que nos permite o nos da acceso a esta misma ventana, a la configuración o editar ajustes de la propia actividad, al informe general de la asistencia de nuestro alumnado, a las opciones de importar y exportar, y en la opción de más nos vamos a detener. Si accedemos en conjuntos de estados, nos encontramos los estados por defecto, que son presente, tarde, con permiso y ausente. Cada uno de estos estados tiene su acrónimo, la puntuación que se ha asignado y una serie de parámetros que podemos configurar, como determinar la disponibilidad para cada uno de los estados, el tiempo de visualización de cada estado antes de iniciar la sesión, el marcado automático al finalizar la sesión y la columna de las acciones de visibilidad y borrado. Estas opciones las puede modificar, es decir, renombrar los estados, ocultar o eliminar aquellos que no vayan a utilizar, incluso añadir un nuevo estado. Si realiza algún cambio, al finalizar, deben guardar en actualizar. A continuación les quiero presentar una serie de casos prácticos. Para ello, aunque podamos crear un nuevo conjunto de estados, vamos a modificar este conjunto. Eliminamos el estado de tarde y con permiso. En el estado de presente vamos a modificar la puntuación con un punto cada vez que asisten y mantenemos el estado de ausente con un 0. También vamos a modificar en este conjunto de estados la disponibilidad para el automarcado, limitando el tiempo de que esté disponible el estado de presente 10 minutos. Y marcaremos la disponibilidad antes del inicio de sesión y que se establezca automáticamente una vez que finalice la sesión el estado de ausente. De esta forma hemos configurado de una forma personalizada este conjunto de estados. Por último nos queda actualizar. A continuación vamos a ir configurando cada uno de estos casos prácticos añadiendo sesiones de clase. Volvemos al aula virtual. Y el caso práctico 1 que les presento es una asistencia manual y en la que la lista de control la pasará el profesor y marcará la asistencia el profesorado.
accedemos a asistencia de clase y añadimos una sesión. Al añadir una sesión tenemos que determinar la fecha, el tiempo que va a durar la sesión, por ejemplo, de las 11 de la mañana a la 1. En el campo de descripción podríamos determinar pues, si se hace referencia a una clase teórica o práctica. Este evento también lo podríamos configurar en el calendario si lo utilizamos el calendario del aula virtual. En el siguiente apartado nos permite crear varias sesiones a la vez. Si tenemos muy claro todas las sesiones que tenemos mensuales o durante el cuatrimestre, podemos configurarla en una única sesión que se va replicando. Les recomendamos que si no tienen claro la configuración o cómo van a pasar la asistencia, vayan creando una por una. Y por último, grabación del estudiante. No vamos a cambiar ningún parámetro en este apartado, dado que, como les quiero yo presentar este caso, creamos una sesión a través de asistencia, pero que la lista la va a pasar el profesor, va a ir marcando la ausencia o si ha asistido su alumnado. Y nos queda simplemente añadir la sesión. Aquí ya tenemos creada la sesión, cuando se abre y se cierra, el día, la descripción, y si accedemos a la opción de acceder a la lista, veríamos la lista de nuestro alumnado y en este caso el profesorado iría pasando lista y marcando si está presente o está ausente el alumnado y guardaría los cambios y los mostraría. Una vez que en este caso que el profesor ha pasado lista, el icono de acceder a ese informe se modifica con esta flecha en color verde. El icono que está al lado es para modificar esa configuración antes de que se inicie la sesión y si nos hemos equivocado y queremos crear otra sesión podemos eliminar a través del icono de borrado. En el caso 2, la configuración que vamos a establecer es que la asistencia la marca el alumnado y el profesorado facilita una contraseña. Para ello tenemos que habilitar el apartado de grabación del estudiante, permitiendo que marque el estudiante su registro. Vamos también a establecer que el estado de ausente se marque si no ha señalado el alumnado ninguna de las opciones del estado. Y por último la contraseña. Para ello lo vamos a entrar a la actividad asistencia y en añadir sesión vamos a configurar la fecha y el tiempo como siempre, la descripción. Como comentamos en el caso 1, en varias sesiones no la vamos a habilitar y en este apartado sí vamos a habilitarlo ya. Vamos a permitir que el estudiante marque su registro, que el marcado automático sea para el estado de ausente si no hay ninguna de las opciones marcadas. Entonces establecemos sin marcar al final de la sesión porque hay varias sesiones, desactivado sí, y en este caso establecer sin marcar. Y en la contraseña, pues podemos aquí determinar una contraseña o que esa contraseña sea creada de forma aleatoria por el sistema. Y lo que nos quedaría por último es añadir la sesión. En el caso 3 que ahora les quiero presentar, el alumno sigue marcando su asistencia pero de forma automática. Aquí lo que vamos a marcar es que en el marcado automático vamos a habilitar la opción de sí. Vamos a asistencia y añadimos la sesión. Siempre en los primeros apartados de tiempo, la fecha y aquí en grabación del estudiante tendrían que marcar permitir, que el marcado sea que esté habilitado por defecto y con esto lo que conseguimos es que cuando el alumno acceda al aula virtual, con el primer acceso al aula ya se marcaría que ha asistido a esa sesión. Por el contrario, como hemos establecido en el conjunto de estados, si no se marca o no accede al aula virtual, pues aparecería como ausente. Y añadimos la sesión. El próximo ejemplo que les quiero presentar, que es el caso 4, en el que el alumno marca su asistencia, pero a través de una forma automática, a través de un QR. Seguimos habilitando el permiso a los estudiantes, he marcado que sea automático, que sí, que esté habilitado, pero en este caso no vamos a marcar contraseña, sino incluir un código QR.
Para ello, para que lo vean como ejemplo, añadimos la sesión, completamos siempre el primer apartado y en grabación del estudiante permitimos, como es un marcado automático desde que acceda al aula virtual, pero esta vez sería a través de un QR, marcamos que sí y seleccionamos incluir código QR. Esta opción es válida para hacer la lectura a través del móvil y añadimos la sesión. El siguiente caso práctico que les propongo es que el alumno sigue marcando su asistencia, pero vamos a facilitar un QR rotatorio, por lo que cada 15 o 25 segundos va cambiando el QR. Entonces seguimos permitiendo la asistencia, el marcado es automático, por lo que facilitamos la lectura del QR a través del móvil, pero en este caso no va a ser un QR fijo, sino que va cambiando. Para ello asistimos a la sesión, añadimos la sesión y marcamos que permitimos que sea de forma habilitado por defecto y aquí marcamos rotar código QR y añadimos. Antes de presentarles el último caso, les voy a comentar las diferentes acciones que hay en el lateral derecho. Para aquella sesión que hemos configurado la contraseña, está representado por este icono que es una llave y le mostraríamos al alumnado a través de proyección la clave. Después tenemos el icono, como les comenté anteriormente, para acceder al informe de esa sesión, que podríamos hacer como profesores algún cambio y guardamos y mostramos la página siguiente o volvemos a la asistencia. Después tenemos el icono de editar ajustes y el icono de borrado. En el caso de las sesiones donde hemos configurado el QR, pues está representado por este icono y este código pues lo proyectamos también a través del cañón en clase. En el caso de los QR rotatorios, que es el otro caso práctico que les mostré, se mostraría de esta forma y cambiaría cada 25 segundos. Y por último nos faltaría ver el caso práctico de asistencia en la que el alumno lo marca, pero por grupo. Muchas veces ustedes quieren configurar grupos de prácticas en clase y pasar asistencia a cada una de esas sesiones. Entonces, para ello lo que tenemos que hacer es, tenemos que previamente crear los grupos en el aula virtual para a la hora de añadir una sesión, que el sistema nos permita seleccionar uno de los grupos de práctica. ¿Cómo se configura este caso? Tenemos que, para no modificar la configuración de la asistencia que hemos presentado en los casos anteriores, vamos a crear una nueva asistencia y en ajustes comunes tendrían que, en modo de grupo, seleccionar grupos visibles. ¿Vale? Como les comento, los grupos tienen que estar configurados previamente a través de usuarios, grupos del aula virtual. Y una vez configurada ya la asistencia, le damos a guardar y mostramos. Y a la hora de añadir una sesión, nos va a permitir el sistema, cuando queremos configurar una sesión para todo el grupo clase, marcamos todos los estudiantes, pero si queremos crear una sesión para un grupo específico de prácticas, por ejemplo, marcamos un grupo de estudiantes y seleccionamos el grupo. El resto de configuración, pues la fecha, el tiempo, descripción. En grabación del estudiante marcaríamos que el estudiante marque o se registre su asistencia y, por ejemplo, de todos los casos que les he mostrado, vamos a seleccionar configurar una sesión con contraseña y añadimos. De esta forma ya hemos creado una asistencia para el grupo de prácticas 1. Pues de esta forma les he mostrado a través de estos 6 casos prácticos cómo podríamos configurar la asistencia. Por último, si necesita realizar una consulta, puede contactar con el soporte técnico del campus virtual o acceder a los videotutoriales a través de la opción de recursos de ayuda y soporte de la unidad para docencia virtual.
Asimismo, recuerde que es importante cerrar la sesión al finalizar su actividad en cualquiera de los entornos.